Pues yo encantado de poder hablar acá de estos temas porque al fin y al cabo han sido temas que se han trabajado de manera, nos acomodamos porque es que están saliendo y entrando, entonces también por eso pues no se escucha. Como les decía, en el transcurso de este año nos ha tocado con Ingrid, que acabo de hablarles a ustedes, este trabajo arduo de hacer todo este proceso de reglamentación, por supuesto, pues con el apoyo de todas las áreas de la entidad, y nos ha tocado sufrir bastante para poder pues construir lo que ustedes van a poder leer. O sea, nuestra intención siempre es hacer las cosas como deben ser, de la mejor manera, o sea, que no hayan errores es lo fundamental, sobre todo en un decreto. Pero pues son decretos bastante densos. Ustedes van a, los que tuvieron la oportunidad de mirarlo cuando se fue publicado, pues se dan cuenta que son decretos bastante densos. El decreto 2120 que acabó de ser publicado y firmado, el de precios de transferencia, son decretos de 70 páginas, 60 páginas, son bastante densos. Y este decreto de personas naturales más o menos tiene ese mismo número de páginas de lectura. Y el decreto de entidades sin ánimo de lucro que le van a tocar esa materia en la tarde, es un decreto aproximadamente de 65 páginas donde cambia toda la concepción del régimen tributario especial. Entonces es un trabajo muy arduo que se ha llevado a cabo y que pues no es fácil que pues salga el decreto con la velocidad que uno quisiera que saliera, o sea que ojalá saliera la reforma y al mes ya estuviera estos decretos en conocimiento. Son decretos muy, muy fuertes. En ese sentido, pues voy a compartir con ustedes lo que viene de personas naturales. O sea, la ley ya dijo todo lo que tenía que hacerse. O sea, realmente lo que está haciendo aquí es aclarar muchas cosas, algunas cosas que no quedaron tan concretas o tan concisas en la ley, y lo que hace el decreto es reglamentarlas, como su nombre lo indica, reglamentar los aspectos que en la ley quedaron para esa materia y cosas que deben quedar ya muy claras para que todos los que tendríamos que declarar renta el próximo año, pues sepamos cuáles son las reglas ya mucho más en concreto para efectos de retención en la fuente, pues también, aunque ya el panorama del artículo 383, 387 y 388, pues ya lo establecía, pero pues hay unas cosas que están todavía en la duda del tratamiento de los honorarios, de las compensación por servicios personales, de independientes. Entonces, eso es lo que hace el decreto, es darle esa claridad para que sepan cuáles van a ser las reglas del juego en esa materia. Y otros elementos que contiene el proyecto de decreto, porque en este momento pues se encuentra en presidencia en la revisión final para que sea ya firmado. O sea, digamos que en ese estado va ese decreto. ¿Qué tenemos acá frente al decreto? O sea, ¿qué es lo que va a contener, digamos, la estructura de ese decreto que se está esperando que sea firmado en el transcurso de esta semana? Pues va a tocar temas asociados a aclarar el tratamiento del impuesto de renta de los contribuyentes residentes y no residentes. La norma como tal como salió la ley, pues no hace una distinción. Entonces existen muchas consultas de decir, bueno, y entonces los contribuyentes no residentes en Colombia también van a declarar por el sistema de renta cedular. Entonces salen preguntas como esa. A raíz de esas inquietudes y que hay mucha duda en esa materia, lo que hace el decreto es aclarar el tratamiento del impuesto a la renta de las personas naturales residentes y de las personas naturales no residentes, asimismo como el de los causantes, las sucesiones ilíquidas de residentes y no residentes. Eso es como el primer panorama que ustedes van a encontrar en el proyecto de decreto, es eso, o sea, cuál va a ser el tratamiento para ese tipo de personas en ese sentido. Y lo que hace es básicamente traer a colación el artículo 9 y el artículo 10 del Estatuto Tributario que establece dicho tratamiento. Y por supuesto, pues lo que hace el decreto es decir cómo van a tributar, si por el sistema de renta cedular o se va por el sistema de renta ordinaria, como el artículo 26 lo establece. De igual manera, el decreto va a traer temas asociados al sistema de determinación de la renta por el sistema ordinario, renta por el sistema de renta presuntiva, qué se va a hacer cuando haya renta presuntiva y declare con renta presuntiva, o sea, por cuál cédula me voy a ir para declarar. Eso es lo que hace el proyecto de decreto, aclarar que si tributo por renta presuntiva me voy a ir por una de las cédulas tal como quedó estructurada la reforma tributaria en materia de personas naturales. Cuando hable muy pasito me levantan la mano ya para los del fondo, porque a veces como que no se escucha mucho, ¿cierto? Allá tampoco. Bueno.
De igual manera, el decreto establece por dónde van a tributar cuando hayan rentas de carácter especial, cuando haya renta por comparación patrimonial, cuando haya omisión de activos y pasivos inexistentes, cuando existan recuperación por deducciones, por dónde se van esas rentas, o sea, tributo por cuál cédula, renta no laboral, rentas de trabajo, porque pues eso no está tan claro, digamos, en la ley. De lo que hace el decreto es decir, mire, cuando pase esto, usted va a tributar por uno de estos elementos. Entonces, lo que va a decir el decreto es exactamente eso. Cuando estemos hablando de renta por comparación patrimonial, lo que dice, usted tribute por la cédula residual, renta no laboral, o omisión de activos o recuperación de deducciones se van por la cédula residual. ¿Cuáles son los aspectos generales en esa materia en la determinación del sistema de renta de las personas naturales? Primero nos establece que para cada cédula, parte de los cambios que introduce la ley 1819 frente a lo que traíamos con la ley 1607, era que con la ley 1607 se primaba, era la persona, lo que fuera la persona de esa manera tributaba. Si yo era un asalariado, tributaba en la categoría de empleado. Si era un trabajador por cuenta propia, que recibía ingresos por comerciante, me iba como la categoría de la persona era comerciante, entonces tributaba como renta trabajador por cuenta propia. Lo que cambia con la ley 1819 es que ya no se privilegia la persona, sino la fuente del ingreso, la fuente. ¿Cuáles son mis fuentes de ingreso? Y con base en eso yo me clasifico o me determino. Entonces, por eso es que hablamos de un sistema de renta cedular, donde va a primar a partir de la ley 1819 es la fuente del ingreso de esa persona natural. Y con base en esa fuente voy y tributo y me ubico en una cédula y tributo con base en las reglas de esa cédula. Y por eso es que va a decir cómo se va a clasificar usted, en qué cédula va a determinar sus ingresos, y la depuración la va a hacer de conformidad con el artículo 26 con las limitaciones que existan para esa materia en la persona natural. También va a establecer, y eso sí lo dice la ley, es que las pérdidas solo aplican a la cédula de capital y a la cédula de rentas no laborales, y establece que los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, costos, gastos como beneficios tributarios, solamente pueden aplicar a una cédula, no pueden haber duplicidad de beneficios. Así, el beneficio lo voy a tomar en la cédula de rentas de trabajo, pues no me lo podré tomar en la cédula de renta no laboral. O sea, un mismo beneficio solamente va a aplicar para una cédula, y eso es lo que va a establecer la norma. Y establece que la renta presuntiva pues se calculará o se comparará con la suma de la renta líquida cedular. Digamos que esa es la regla general que establece la propia ley. ¿Qué dijo la ley? Dijo, mire, a partir del año 2000, a partir del 1 de enero del 2017, el sistema de determinación de la renta de las personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas residentes, porque aquí ya tenemos que comenzar a hacer la aclaración, que es lo que hace el decreto, es decir eso, este sistema cedular va a aplicar para los residentes y sucesiones ilíquidas de residentes, cuando era residente esa sucesión líquida, va a aplicar un sistema de renta cedular. ¿Y cómo lo dividió la norma? La ley que dijo, van a haber 5 tipos de rentas. La persona puede obtener rentas de trabajo, puede tener rentas como pensionado, puede tener rentas como de capital, ya vamos a mirar esos conceptos generales, puede tener rentas asociadas a dividendos y participaciones y puede tener rentas asociadas a no laborales. Si tiene rentas por todas esas cédulas, pues va a tener una tributación asociadas a cada una de esas cédulas. Si tiene renta de cada una de ellas, pues va a aplicar lo que diga cada artículo de esa norma. Entonces, así queda determinado el sistema de renta de las personas naturales. 5 cédulas que tienen que ubicarse en cada una de ellas dependiendo de la fuente de sus ingresos. Si estamos frente a personas naturales y sucesiones ilíquidas de no residentes, esas personas naturales van a determinar su impuesto de renta de conformidad con el artículo 26 y las normas que le apliquen sobre la materia, porque ellos no van a tributar con base en las tablas que se determinaron para estas cédulas anteriormente mencionadas, sino que ellos van con una tarifa especial del 35%. Entonces ellas van con una determinación de renta especial porque hay una tarifa especial para ese tipo de personas naturales, por lo tanto no van a estar clasificadas, no van a determinar sus rentas
en sistema cedular, sino una renta común y corriente, con un régimen ordinario, con ingresos, costos y deducciones de conformidad con las limitaciones que aplica a las personas naturales. Y eso es lo que va a pasar con esas personas naturales de no residentes o sucesiones líquidas de causantes de no residentes. ¿Qué va a hacer el decreto? Aclarar dos elementos, o digamos va a hablar de dos elementos. Hay un concepto que se consideró importante ajustarlo, no como venía con la ley 1607 o su decreto reglamentario, sino con unas aristas que permitan de cierta manera a ciertas personas naturales pues poder identificarse en esa categoría, en ese concepto de compensación de servicios personales. ¿Qué se entiende a partir de la ley 1819 el concepto de compensación de servicios personales? Porque no es exactamente igual a la definición que reglamentó la ley 1607 sobre esa materia. Entonces, ahí va a haber un cambio importante sobre eso. O sea, esto hace parte del proyecto de decreto que pues todavía no ha sido firmado, pues esperamos que en el transcurso de estos días no me cambien esa redacción que está ahí, pero sobre eso estamos trabajando. O sea, eso lo más, o sea, así va hasta el momento. Entonces, para que ustedes también entendamos que lo que se busca es pues tratar de dar claridad en ese sentido, porque como las rentas cedulares van a estar muy definidas en la norma, dice, mire, los ingresos son estos y son sobre esos que usted tiene que ubicarse ahí, no puede abrir más espacio. Lo que se hace en esta definición es también lo que dijo la misma ley. La ley dijo, mire, van a haber unas compensaciones por servicios personales que si contratan 2 o más trabajadores de manera continua o discontinua por 90 días, si así cumplen esa regla, ya no va a hacerse la retención en la fuente del artículo 383. Si contratan menos de un trabajador o menos de 90 días, sí va a hacer retención en la fuente dentro de la cédula, dentro del artículo 383, o sea, como rentas de trabajo. Entonces, lo que hace la norma es, como hay una regla de salida, lo que se hace es definir, y por eso se dice que la compensación de servicios personales va a ser toda actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona natural que genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración. Si cumple esa definición, será una renta de trabajo, pero hay una excepción. Si en esa definición está dentro de esas 3 secciones que está acá, ya no está dentro de la cédula de rentas de trabajo, sino que se va a la residual, que es renta no laboral. ¿Y cuál es la excepción? Si esa persona incurre en costos y gastos necesarios para la prestación de tales servicios de conformidad con el artículo 107, entonces ya será una excepción a la regla y ya no va por renta de trabajo, sino por renta no laboral. Si desarrolla su actividad con criterios empresariales y comerciales, o sea, genera pérdidas, tiene riesgos inherentes a la actividad que está prestando, pues ya será una causal para también no decir que está dentro de la categoría, dentro de la cédula de rentas de trabajo. O si contrata, porque es la regla general, contrata o vincula 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad generadora de renta por un término igual o superior a 90 días continuos o discontinuos durante el periodo gravable. El término aquí señalado deberá ser cumplido como mínimo respecto de 2 trabajadores o contratistas. O sea, eso es importante aclarar, que ese concepto, ese literal se va a replicar también en honorarios, que es la norma general. O sea, yo como persona natural puedo contratar, puedo contratar 10 personas, pero a cada persona la contrato por 10 días, 30 días, 40 días, y entonces digo, no, es que entre las 10 completé 90 días. No es o sea, es que mínimo 2 personas, cada una complete 90 días, continuos y discontinuos. ¿Qué significa eso? Sí, yo a esta persona la contrato en enero, 30 días, la contrato en marzo, otros 30 días, la contrato en junio, otros 30 días, ya ahí completé 90 días. Otra persona la contrato también más o menos así de manera, o sea, otra la tengo fijo, se arranca siempre conmigo, o sea, es alguien que hace la labor de secretariado o está fija conmigo, pues ella siempre los va a completar. Entonces, ahí es que se hace la referencia a que mínimamente 2 personas tienen que completar esos 90 días continuos, no y de manera individual, para que se tenga claro ese concepto de los 90 días continuos o discontinuos, ¿cierto? Es por cada mínimo, las 2 personas, si lo cumplen, ya se sale la cédula de rentas de trabajo y se va a la cédula de rentas no laborales. ¿Cuál es por qué tanto empeño en hacer esa distinción? Porque le va a pasar lo mismo que a los honorarios.
pasa es que en los honorarios no hay problema porque la definición de honorario ya está establecida, que es dar un conocimiento profesional sobre una materia, y la norma dijo, quien reciba honorarios y cumpla la misma definición, que contrate 2 o más trabajadores superiores a 90 días continuos o discontinuos, pues entonces va a estar dentro de la cédula de rentas no laborales. Pues la gran diferencia entre una y otra es que, como lo vamos a mirar en el ejercicio que tenemos acá, en el ejemplo, es que el que esté dentro de la cédula de rentas no laborales tiene derecho a costos y gastos, mientras que el que esté en la cédula de rentas de trabajo no tiene derecho a costos y gastos. Entonces, eso es una diferencia bien importante, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué es importante hacer esa aclaración, sobre todo en conversaciones de servicios personales? Porque pueden haber personas naturales que, por ejemplo, que si esto no fuera una sociedad, sino a mí me contratan para la logística de este negocio, ¿cierto? Pero yo tengo que contratar un poco de actividades y asumir riesgos y todo ese tema, pues realmente si mi servicio que me pagan, que es todo lo que tengo que incurrir, inclusive la limitación y todo ese tema, llego a estar, no puedo clasificar entre la cédula de rentas no laborales, pues todos los costos en que incurra, pues no me lo van a aceptar fiscalmente, por lo tanto voy a tener una tributación mucho más elevada asociada a esos elementos. De ahí la importancia de pues hacer un gran esfuerzo en lograr esa distinción en esa materia, sobre todo en ese punto porque es lo que permite la norma, la ley dio ese espacio y por eso se reglamenta ese espacio. También lo que hace el decreto es volver a recalcar el concepto de renta exenta y deducciones, porque existe una confusión y por supuesto ha existido porque nuestro concepto de deducción es lo que era costo y gasto, contablemente, después de las limitaciones y excepciones se vuelve deducción, ¿cierto? Esa era la naturaleza que nosotros entendíamos. La deducción es el concepto fiscal y el gasto es el concepto contable. Como se generó confusión en el sentido de, pero es que entonces al fin que las deducciones entendidas como gasto están limitadas al 10%, pues no cabía, porque entonces decía, este es un comerciante que tiene que adquirir mercancía, pagar arrendamiento, pagar personal, va a tener que estar limitado a su deducción. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el decreto? Entender que el concepto de renta exenta y deducción es un todo asociado a un concepto básico, que es un beneficio económico, o sea, un beneficio fiscal que le están dando, perdón, un beneficio fiscal. El tener que pagar personal, el tener que pagar arrendamiento no es un beneficio fiscal. Por eso es esa distinción que se va a hacer ahí, es que la renta exenta y deducción, tal como lo dijo la ley, es asociada a un beneficio fiscal. Y ese es el concepto que ustedes siempre tienen que mirar. De ahí la importancia de aclarar el concepto de costos y gastos. Costos y gastos. ¿Por qué arranco con estas definiciones? Porque ya simplemente lo que viene después es pues llevarlo a la práctica, ¿cierto? Es cuándo tengo un costo o un gasto y cuándo tengo una renta exenta y deducción como beneficio fiscal. Entonces el costo y el gasto, lo que dice el proyecto de decreto es las personas naturales y sucesiones ilíquidas que tengan ingresos provenientes de rentas de capital y o rentas no laborales, porque son a los únicos que le aplica este concepto, podrán detraer los costos y gastos de conformidad con los artículos 339 y 341 del Estatuto Tributario, y esos costos y gastos que se pueden detraer corresponden a todas aquellas erogaciones en que se incurra para la obtención del ingreso y que cumplan los requisitos y limitaciones para la procedencia de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario. En otras palabras, corresponden a aquellos costos y gastos asociados a la generación del ingreso. O sea, es necesario para producir mi renta. Si soy comerciante, pues el costo de adquisición de mercancía es necesario, está ahí. Si a su vez, si tengo que pagar arrendamientos, tengo que pagar personal, tengo que pagar servicios públicos, esos gastos no son un beneficio económico, un beneficio fiscal, es algo necesario asociado a la generación de mi renta. Entonces el concepto de costos y gastos, por eso es que solamente va a cumplirse y solamente la ley le dice es para las dos cédulas que vamos a llamar rentas de capital y rentas no laborales. Ellas son las que tienen derecho a esos costos y gastos. Y también tienen derecho a las rentas exentas y deducciones porque la ley también lo dijo, pero entonces ya hay que mirarlas que esas rentas exentas y deducciones están asociadas a un beneficio fiscal, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que ver cuando se haga el sistema de depuración, es qué deducciones como beneficio fiscal serían. Entonces, por ejemplo, el 4 por 1000,
porque sería un beneficio fiscal, podría ser, o otros elementos que la norma taxativamente los lleven como un beneficio fiscal, que tendría que verse cada caso particular. ¿Qué dice la ley? Que las tablas para tributación de las personas naturales que perciban ingresos asociados a las rentas de trabajo, ¿cierto?, o rentas de pensionados, se van con la tabla que siempre se ha tenido, o sea, esa no cambió, el numeral 1, el artículo 240, se mantiene, del 241, perdón, se mantiene y comienza a tributar a partir de 1090 hasta con la tarifa del 19% y después hasta la tarifa del 33%. Esa tabla se mantiene, o sea, no cambió con la reforma tributaria, no cambió. ¿Qué dice la ley también? Que cuando yo tenga rentas de trabajo más rentas asociadas a de pensionados, sumo las rentas líquidas de cada una de ellas porque cada una las depuro. Las sumo, si tengo ingresos por ambas, las sumo y ese valor global, ya como renta líquida gravable de esas cédulas, voy y la ubico en la tabla que establece el artículo 241. Si estoy frente a las cédulas de rentas de capital y rentas no laborales, lo mismo. Si solamente tengo ingresos por rentas de capital, entonces depuro mi cédula de rentas de capital y voy y me ubico en la tabla, pero esa tabla sí va a arrancar en un rango diferente. Comienza a tributar a partir de 600 VTs, más o menos 15 millones de pesos. Y su tasa de tributación arranca con el 10% hasta llegar al 35%. Entonces, tendré que ubicarme en ese sentido. Lo mismo, si yo tengo rentas por la cédula de rentas de capital y tengo ingresos o rentas por la cédula de rentas no laborales, si tengo ingresos por ambas, depuro cada una de manera separada y las sumo y determino una sola renta líquida y las divido y calculo en la VT y me ubico en la tabla que ustedes pueden observar ahí. Entonces, eso es lo que dice la norma. Para la cédula de dividendos y participaciones hay su propia tabla que ya la vamos a mirar más adelante. Dicho esto, lo que en esta filmina que ustedes ven ahí, vamos a mirar 4 elementos. O sea, lo que les he manifestado, ustedes lo van a poder observar aquí donde tenemos las 4 cédulas que hemos hablado. Rentas de trabajo, de pensiones, de capital y rentas no laborales. ¿Qué dice la ley? En las rentas de trabajo van a estar categorizadas en esas rentas de trabajo todas las que establezca el artículo 103 del Estatuto Tributario. Es decir, los salarios, prestaciones sociales, viáticos, honorarios, comisiones, emolumentos eclesiásticos y otras compensaciones de servicios que establece la norma. Los que estén dentro de la definición del artículo 103 van a esta regla, van a esta cédula de trabajo. Por supuesto, con las 2 aclaraciones que les mencioné al principio, las de honorarios y la definición de compensación de servicios personales. Porque si esas 2 no cumplen la definición que mencionamos, o sea, contrato más de 2 trabajadores de manera continua o discontinua por 90 días, ¿cierto? Entonces ya lo llevo a otra cédula, que es la renta no laboral, la cédula de la renta no laboral. Entonces, por regla general, entonces las definiciones del 103 siempre van a estar dentro de la cédula de rentas de trabajo. Y ahí entonces, en este ejemplo que se pone a colación es, una persona natural tiene ingresos laborales que cumplen la definición del artículo 103 de 100 millones de pesos, a su vez dicta una conferencia como la que estoy haciendo en este momento. Y me van a pagar 20 millones de pesos. No, es parte del ejemplo, solamente es un ejemplo. Entonces, recibe honorarios, un docente, todos los que dictemos cátedra, universidades, pues más o menos es un panorama similar. Recibe esos ingresos, entonces sus ingresos totales son 120 millones de pesos. Eso es lo que él recibe. Vamos a suponer que es una persona sin que tenga nada más de ingresos, y está dentro de esa cédula. A su vez, ¿qué dice la norma? Y qué es lo que también buscó la norma aclarar. La norma nos cambia otra vez el esquema, la ley nos cambió el esquema de los aportes que se hacen a salud y los aportes que se hacen a pensiones, los obligatorios. Porque con la ley 1607 nos los mandaba por allá a rentas exentas, otras a deducciones.
aquí nos cambia otra vez la regla de los aportes a la seguridad social en salud y en pensión. Entonces nos dice, los aportes que se hagan obligatoriamente a salud y a pensión serán no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Quiere decir que se van a detraer en la primer línea. Eso es importante porque ustedes van a mirar que el límite va a afectar fundamentalmente estas variables. Entonces, lo llevaré como no constitutivo de renta ni ganancia ocasional los aportes obligatorios a salud y a pensiones, ¿correcto? Después viene un tema que ha generado, o sea, que la ley no es, dijo una cosa y por acá volvió y la eliminó, entonces hay confusión. Y entonces, los aportes voluntarias a obligatorias, o sea, aportes a pensiones de manera voluntaria que hago, o sea, pero con cargo a obligatorias. ¿Qué significa eso? Si alguien está en un fondo privado de pensiones y dice, yo tengo plata y yo quiero pensionarme con una buena mesada, o sea, más allá del básico, entonces yo digo, voy a seguir ahorrando un valor adicional, pero con una única finalidad, para mi pensión, no como finalidad de ahorro, como sucede con el artículo 126.1. Ahí es donde está la distinción. Si voy a hacer ese aporte voluntario, pero con una finalidad de pensión, o sea, a mi mesada pensionada, mejorar mi pensión, lo que hace el decreto es decir, cuando tiene ese objetivo, y por eso es importante también, pues los pagadores tienen que, si una persona, si un trabajador va a hacer ese tipo de, va a decir, yo quiero hacer un aporte voluntario obligatorio, tiene que decirle a su pagador, mire, eso tiene esta finalidad, porque la consecuencia es diferente por este lado. ¿Por qué la diferencia? Lo primero es que si me voy por esta regla, aporte voluntaria a obligatoria, se tratará como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Qué implica eso? Que por supuesto pues no va a ser base del límite del 40% que ya vamos a mirar más adelante, porque tiene esa finalidad. Y segundo, quien toma esa decisión también tiene que tener claro una cosa, que el día que lo quiera retirar sin cumplir el requisito de la pensión, va a ser castigado con una retención en la fuente del 15%. Entonces, si eso sí está, y eso sí, ahí por ejemplo comienza a haber distinciones, porque es que por el otro lado, que ya lo vamos a mirar más abajo, cuando me voy por la renta exenta del artículo 126, ¿cierto? El aporte voluntario o voluntaria, ahí sí, después de los 10 años yo lo puedo retirar y no pasa nada, o lo puedo retirar para adquirir vivienda o para unos temas muy específicos, pues no pasa nada, ¿cierto? Este no es, si se retira con una finalidad diferente a mi pensión, o sea, si me lo dan sin haber cumplido los requisitos para obtener la pensión, me van a sancionar con una retención del 15%. Entonces, por eso es importante que el que haga eso tiene que tener claro ese panorama, o sea, que es para eso que lo hizo y esa es la finalidad. Entonces, siguiendo el ejercicio, dice, yo lo trataré como no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Por eso voy a llevar, por un lado, los ingresos de aportes a salud y pensión de 7.680.000 y supongamos que este personaje hace aportes voluntarias, aportes a pensiones de voluntarias a obligatorias, que es lo que llaman sistema RAIS, de régimen de ahorro individual en el sistema de salud. Entonces, lo resto, entonces de 120 millones de pesos, resto estos 12.680.000 y me queda un subtotal de 107.320.000. ¿Por qué es importante ese subtotal? Porque a ese es que le voy a aplicar la regla que me establece del límite de beneficios tributarios, entre comillas, rentas exentas y deducciones, del 40% que establece para las rentas de trabajo. O sea, a los 107 millones de pesos le aplico el 40%, ¿significa qué? El 40% de 107 millones de pesos es lo máximo que puedo tomarme como beneficios tributarios, rentas exentas y deducciones. Para este ejercicio serán 42.928.000. Eso es lo máximo que me podré tomar. Segundo, a su vez, así como miro ese límite del 40%, tengo que en todo caso evaluar que no me puedo superar, no me puedo pasar de 160 millones de pesos, que son 5.040 VTs. Obviamente una persona tendrá que ser alguien que tenga un salario de 500 millones de pesos, o sea, tenga un ingreso bastante grande que vaya a superar ese tope. Entonces, ¿qué significa? Para las personas naturales, normales, como nosotros, vamos a estar limitados al 40%, ¿no? Los 5.040 todavía va a ser difícil. Bueno, entonces,
vamos a mirar ahí, 160 millones de pesos sería este tope máximo para este año, o sea, 5.040 VTs y el tope del 40%. Teniendo en cuenta ese tope de 42 millones de pesos, ahí sí yo me voy y miro todas las rentas exentas y deducciones a que tiene derecho la persona natural con las limitaciones que tenga cada una de esas normas y las comienzo a llevar a mi hoja de trabajo para saber al final del día cuánto es lo máximo que me puedo tomar. Por eso es que la ley 1819 no eliminó ninguna renta exenta ni ningún beneficio tributario, sino que lo que hizo fue colocar un límite a todos y todos van a mirar, antes magistrados, militares, todos están limitados en ese concepto. ¿Qué pasa ahí? Entonces ya teniendo en cuenta esa variable, entonces yo digo, por ejemplo, tengo derecho a mi renta exenta del numeral 10 del artículo 206, o sea, el 25%. Entonces voy y calculo ese 25% como dice el numeral 10, ¿cierto? Tal como lo diga, lo calculo. Entonces en este ejemplo suponemos que son 18 millones de pesos. Este señor tiene dependientes. Ok, entonces tengo dependientes y el artículo 387 me dice que yo me puedo tomar los dependientes hasta el 10% sin que supere el tope de las 32 VTs al mes, o sea, 1.019, 12 millones de pesos al año. Entonces, el 10% de 120 millones de pesos me da 12 millones de pesos. No supera los 12 millones 233, lo voy colocando ahí. Ahí voy colocando lo que me puedo tomar. En este ejercicio, tengo intereses de vivienda. Sí, pagué intereses de vivienda, cumple no me supera las 12.000 VTs, o sea, 38 millones de pesos al año, o sea, 10 millones de pesos fue interés de vivienda, lo coloco ahí, porque es un beneficio fiscal que me están dando, intereses de vivienda. Tengo aportes a medicina prepagada que no supere 16 VTs al mes, o sea, 509.000 pesos o 6 millones de pesos al año, pagué 3 millones de pesos, entonces lo pongo ahí, lo voy colocando, o sea, entonces voy mirando para cada una de rentas exentas o beneficios los límites, ¿cierto? Que voy teniendo y lo voy colocando. Aquí viene, hago aportes adicionales a fondo de pensiones o a AFC, que es Fondo para el Fomento de la Construcción. Lo puedo hacer, claro, el 126.1 y el 126.4 mantienen su vigencia. Pero entonces digo, ok, hago aportes ya y aquí vuelvo y hago la distinción del anterior aporte obligatorio, aporte voluntario a pensiones, ¿cierto? De obligatorias. Es este aporte que yo hago, el aporte voluntario a voluntario, que es el que digo, yo voy a ahorrar para comprar una vivienda, entonces voy ahorrando, voy a ahorrar que después de los 10 años lo retiro, pues ya no es negocio, ya no es mucho el negocio que hay ahí. Entonces tengo que comenzar a evaluar eso, pero yo hago aportes voluntarios, aportes a pensiones voluntarias a voluntarias, que es el concepto voluntario a voluntario, en este sentido, entonces voy y hago el aporte con la limitación de ¿cuánto? De las 3.800 VT, ¿cierto?, que me establece ese artículo y lo coloco. Entonces, si esta persona hizo aportes voluntarias a AFP o a AFC, pues va y mira el límite, en este caso el límite es de hasta 3.800 VTs o el 30% de los 120 y si no supera, pues coloca, en este caso aportó 12 millones de pesos, lo coloca ahí. Si no hubiera la limitación, ¿cuántos son todas las rentas exentas y deducciones que se puede llevar como beneficio tributario? En este ejercicio serían 55.830, ¿cierto? Pero como hay un límite, que es el 40% de los 107, que son 42 millones de pesos, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces cojo los 107 y lo máximo que me puedo llevar son 42.928. ¿Hacia dónde va el tema? Primero es que yo tengo que tener derecho a esa renta exenta o deducción, o sea, no es automático el 40%, para que también lo tengan presente. Yo tengo que hacer aporte, lo que pasa es que ya uno normalmente lo va a cumplir con el 10% de dependientes y con el 25% ya está el 35%. Y si tiene un crédito de vivienda, pues ya básicamente, ya casi que cumple ese límite. Entonces ahí ya uno tiene que comenzar a mirar qué va a hacer. O sea ya digamos, pues las personas naturales es cada vez más difícil porque ya tenemos como una base fija de tributación. Tomaría entonces, traía de los 107, de lo que mirábamos acá anterior, de estos 107 que nos hallamos acá, le resto los 42 millones, que es lo máximo que me puedo tomar como renta exenta, y ahí hallo mi primer cédula, la cédula de la renta líquida, hallo la renta líquida cedular de rentas de trabajo. Si no tengo ingresos por nada más de las otras, que vamos a hablar de este primer caso, entonces lo que yo hago es cogerla, dividirla entre la VT del 2017 en este ejercicio y llevarlo a la tabla que mirábamos ahora de las 1090 VTs. En este caso estaría en el rango
3, 2021, tributaría 20, su impuesto en VT serían 206, en pesos serían 6.561.000. O sea, esta persona que reciba 120 millones de pesos va a tributar, o su impuesto de renta es de 6.561.000 pesos. El mismo ejercicio se va a hacer ahora con pensiones. La persona recibe 100 millones de pesos de pensiones. Para los pensionados se mantiene la regla, o sea, no hubo cambio del modelo, o sea, ellos siguen teniendo como renta exenta, ¿cierto? El exceso que supere 1.000 VTs al mes, o sea, más o menos 112.000 VTs al año, es lo que se grava. Por lo tanto, pues ellos no van a tener tanto ese problema de la limitación, porque si está dentro de ese límite no hay inconveniente. Entonces, en este ejercicio, ese señor recibe 100 millones de pesos, no recibe ingresos por nada más. Por supuesto, pues lo que aporte a salud es no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pues ya no va a aportar a pensiones porque ya está pensionado, pero en este ejercicio solamente aporta a salud. No hay, pues ya esto no se va a dar porque ya está pensionado, como lo mencionábamos. Tampoco le aplica esta cédula a costos y gastos, como dice la ley, y entonces determina que su pensión, su total de pensión son 96.800.000. ¿Qué dice la ley? Pues simplemente que ellos solamente van a quedar grabados sobre el exceso de las 1.000 VTs o las 12.000 al año, que son 382 millones de pesos al año. Por lo tanto, pues ese señor, si tuviera, o sea, toda va a ser renta exenta, o sea, toda la renta exenta la va a tener, porque no supera el tope de las 1.000 VTs. Entonces, en este caso, los 96.800.000 van a ser todos exentos, o sea, su tributación de este señor es cero, ¿cierto? Porque no va a dar base gravable, o sea, la cédula, la renta líquida cedular de este ejemplo que tenemos acá del pensionado es de cero. Si tuviera mayores elementos, pues va a poder deducirse solamente lo que tiene que ver con la renta exenta, que es lo que establece la norma para eso, o sea, como beneficio tributario. Si estamos frente a la otra cédula, que es la renta de capital, la norma que establece que en rentas de capital van a estar intereses, arrendamientos, regalías, ¿se me queda algún? Intereses, eso. Sí, sobre todo es intereses, arrendamientos, regalías, van a estar dentro de la cédula de rentas de capital. No, dividendos van a una cédula especial. Entonces ya miramos bien. Entonces, los que tengan esos conceptos van a estar dentro de la cédula de rentas de capital. Y esa persona que tenga ingresos por ese concepto, supongamos aquí lo pusimos en otros ingresos como arrendamientos, si tiene 100 millones de pesos como ingresos por arrendamiento y también solamente tiene ingresos por esa cédula, va aquí, 100 millones de pesos. Lo mismo, puede llevarse ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, los aportes a salud o a pensión y a pensiones, y si también hace aportes voluntarias obligatorias con el fin de mejorar su pensión, lo tratará como no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, el ejemplo que tengo acá. Para esta cédula sí me permite tomarme los costos y gastos. Entonces, si es un señor que tiene arrendamiento, pues los costos asociados a la adecuación a la pintura de la casa, al arreglo que esté asociado a la casa. Entonces, esos gastos que tenga que ver con la fuente del ingreso, los va a poder detraer. Supongamos que en este ejercicio el señor tuvo costos, obviamente todo eso tiene que estar soportado, no es que diga me gasté 35, no, tiene que seguir las mismas reglas del estatuto tributario en probar los costos y gastos. Entonces, tiene 35 millones de pesos, los llevará como costos y gastos. Mire que ahí es donde cobra gran importancia porque los costos y gastos van en el primer nivel de detracción de la depuración. Se detraen ahí y entonces si solamente tuvo 35, entonces a los 100 millones de pesos le resta los 11.400.000, los 5 millones de pesos, 35 millones de pesos en este ejercicio y nos da una base de 48.600.000. ¿Qué dice la ley? A ellos también pueden tener derecho a rentas exentas y deducciones como beneficio tributario, pero ya la limitación no es del 40 sino del 10%. Por eso es que los costos y gastos van en la parte superior y a ese resultado es que le voy a restar el 10%, o sea, 48.600.000, ese señor tendrá derecho al 10% de esos 48 millones de pesos sin que exceda 1.000 VTs. O sea, aquí el tope, aquí para las personas naturales, rentas de trabajo, perdón, son 5.040 VTs, aquí son 1.000 VTs. Por lo tanto, el 10% de 48.600.000 son 4.860.000.
será lo máximo que él podrá llevarse como una renta exenta y deducción asociada a un beneficio tributario. Entonces, si esta persona, por supuesto, no va a tener derecho a dependientes, porque dependientes solamente tienen derecho los de las rentas de trabajo, y renta exenta del 25% tampoco tiene derecho. Y entonces va a decir, yo hago aportes a AFC o a AFP, voluntaria, o a Fondo de la Construcción de Vivienda. Si yo hago aportes de esta índole, entonces los voy a poder, o sea, 15 millones de pesos. Pero como lo máximo que se puede llevar son 4.860.000, pues ese será el tope que se podrá llevar como renta exenta de deducción, de ese 10%. Entonces lo mismo, cojo el valor que me dio allá de 48 millones de pesos, le resto lo que me puedo llevar como renta exenta de deducción, 4.860.000, y me da la renta líquida cedular de la renta de capital. Ahí hallaré la otra cédula, renta de capital, de una persona que no hace sino eso. Lo calcula en VT, lo llega a la tabla y determina que su impuesto en VT son 115 VT, es decir, 3.651.000. Esa sería su tributación de esa persona natural. Lo mismo sucede con la renta no laboral, que es lo único aquí para volver a recalcar, que dentro de la renta no laboral va a estar lo que no está dentro de la cédula de rentas de trabajo, ni pensiones, ni de capital, va a esa cédula, o sea, es la cédula, digamos, residual. Y ahí, por ejemplo, van a estar todos los comerciantes, personas naturales, van a encajar dentro de esa cédula de renta no laboral. Y también los dos conceptos que hacíamos distinción al principio, las personas naturales que reciban honorarios, ¿cierto?, que contraten 2 o más trabajadores asociados a la actividad. Ahí es importante también recalcar que es asociado a la actividad, no significa que, por ejemplo, el abogado tiene su consultorio o el médico tiene su consultorio y entonces contrata a la señora de aseo para su casa y al jardinero y entonces dice, sí, tengo 2 trabajadores asociados. No, tienen que ser trabajadores asociados. Si usted es médico y tiene un consultorio, pues tiene que ser la secretaria del consultorio, la instrumental, la enfermera. O sea, eso es importante, o sea, porque si no dice, no, claro, yo tengo allá a mi muchacha de servicio, ella me ayuda, la que me hace todo, entonces ya es una persona. Contrato al conductor y entonces ya es otra persona. No, asociados a la actividad. Eso es fundamental y en eso ya hay doctrina sobre ese tema. Entonces ahí es importante que va, adicionalmente a esos otros conceptos, las dos diferencias de definiciones que dimos, honorarios y compensación de servicios personales. Si cumplen, si están dentro de esa definición, dentro de ese concepto que se dice para que se vaya a esta cédula de renta no laboral, ahí se incorporaría. Entonces, en este ejemplo estamos diciendo que esta persona tiene 20 millones de pesos por honorarios, ¿cierto? Y 100 millones de pesos por otros conceptos. Es un comerciante, supongamos un comerciante que está acá, recibe 120 millones de pesos. Lo mismo, va a traer los aportes a salud y pensión como no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Si hace aportes también voluntarias a obligatorias, pues lo puede traer bajo el concepto de no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y por supuesto, esta cédula también le permite costos y gastos para la generación de esa renta. Significa que aquí, si es un comerciante, vamos a suponer que se llevó 78 millones de pesos como costos y gastos. Lo detrae y haya un subtotal. En este caso el subtotal son de 23.320.000. Lo mismo, le aplica la regla de renta exenta de deducción con el límite del 10% o 1.000 VTs. Entonces el 10% de 23 millones de pesos pues le va a dar 2.300.000. Significa que lo máximo que podría tomarse en un momento dado como renta exenta y deducción, ¿cierto?, como beneficio tributario son 2.380.000. Si este señor tuviera aportes también en pagos en salud o prepagada o tuviera incentivos a AFP o a AFC, entonces hacía aporte 21 millones de pesos en estos dos conceptos, pues se podrá detraer solamente 2 millones de pesos. Calculado los 2 millones de pesos lo disminuye y determina que la cédula de renta líquida no laboral son 20 millones de pesos, lo lleva a la tabla y determina que en VT son 659, su impuesto son 6 VT, o sea 187.000 pesos. Entonces, ¿qué dice la norma? Bueno, si usted tiene ingresos, digamos, si esta persona natural fuera una sola persona natural, o sea, tiene ingresos por todas esas 4 cédulas, ¿qué va a hacer? Primero, va a coger determinada la renta líquida de trabajo más la renta líquida de pensiones, la suma y haya una sola base de determinación de la renta líquida. En este caso, pues,
64 más 0, pues la base va a ser 64, el impuesto va a ser exactamente igual, porque pues las pensiones no van a tributar en este caso. Más, por un lado, entonces hallamos que sus impuestos son 6.561.000 más. Tiene ingresos por estas dos cédulas, renta de capital y no laboral. ¿Qué dice la norma? Entonces, sume las rentas líquidas cedulares a 43 millones más 20 millones de pesos, la suma y le da 64 millones de pesos. Ese valor lo lleva, lo convierte y lo va a la tabla, y entonces su impuesto son 7.940.000. Entonces, en este caso, si yo tengo ingresos por ambas cédulas, pues obviamente, pues al subirse la base gravable, pues voy a tener que pagar mayor impuesto, ¿correcto? En últimas, esta persona natural, su impuesto son 6.500.000 más 7.940.000, son 15 millones de pesos aproximadamente, sobre una base de renta líquida de 120 millones de pesos. Eso es lo que establece la norma. Y cuando dice que un beneficio tributario no se puede duplicar en más de una cédula, estamos asociados que si, por ejemplo, que si esta persona solamente tuviera, o sea, este aporte, si él aporta solamente ese valor, 5 millones, pero sobre esta cédula, pues no puede tomárselo acá ni acá, ¿cierto? Porque hizo solamente un aporte para esta cédula. Yo no puedo duplicar este beneficio en estas otras. A eso es que hace referencia cuando dice que la renta exenta o el beneficio fiscal solamente es aplicable a una cédula. O sea, no me lo puedo duplicar en otras porque realmente no lo dice. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Frente a la cédula de dividendos y participaciones, que es la que nos faltaba, digamos, como cédulas, lo que dice la norma es, a partir de este año, los dividendos que reciban las personas naturales estarán gravados con una tarifa del 5% o del 10%, pero a partir, ¿cierto?, de 600 VTs, o sea, el dividendo que se pague. La determinación del dividendo pues se hace de conformidad con el artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario, que es más o menos, o sea, que es esa fórmula que está ahí, no es más o menos, es esa fórmula que está ahí, o sea, en la lectura de los numerales del artículo 49, pues hace eso, esa fórmula que está ahí, la pueden ustedes observar. ¿Cómo tributan ellos? La reforma tributaria incorpora dos componentes. Cuando ustedes leen el artículo 49, establece que normalmente usted determina qué parte del dividendo que está distribuyendo pagó impuestos en cabeza de la sociedad y qué parte de ese dividendo no ha pagado impuesto en cabeza de la sociedad. Por lo tanto, lo que dice la reforma y lo que dice la ley y lo que hace el decreto es aclarar esos elementos. Van a haber dos subcédulas en dividendos. Una subcédula 1, como le domina la ley, que es la que pagó impuestos en cabeza de la sociedad, que hasta el 31 de diciembre del 2016 era ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y a partir del 1 de enero se vuelve gravable a una tarifa especial. Ese dividendo que pagó en cabeza de la sociedad va a tributar a partir de 600 VTs con una tarifa entre el 5 y el 10%, dependiendo del rango donde se encuentre. Y esa es la subcédula 1, y esa es la tributación de la subcédula 1. Si la sociedad toma la decisión de distribuir los dividendos, todos los dividendos, y hay dividendos que no pagaron impuesto en cabeza de la sociedad, como puede suceder hoy en día para las personas naturales que lleven contabilidad con las mediciones a valor razonable, ¿cierto? Que digan, yo mido mi propiedad de inversión por medición a valor razonable y tengo un ingreso de 1.000 millones de pesos simplemente por el método de medición, y tomo la decisión, bueno, la sociedad toma la decisión, de distribuir todo ese dividendo, ¿cierto? Todo ese dividendo que le queda a la persona natural, pues entonces como ese dividendo, ese ingreso no tributa en cabeza de la sociedad, pues la persona natural que va a recibir esa plata, pues sí va a tener que pagar el impuesto. Y esa es la subcédula 2, que dice, coja eso que no pagó impuesto en cabeza de la sociedad y se lo van a dar a usted, pague el impuesto del 35%, y después de que pague ese impuesto, ahí sí pague el impuesto que tiene que pagar el socio o accionista, o sea, al 5%. Por eso es que dice, usted pagará el impuesto del 35% y después al diferencial va y aplica esa tabla del 5 o del 10, a la diferencia que le quede. Y eso es lo que dice la norma. Lo que hace el decreto también es aclarar cómo van a tributar los dividendos que se paguen a partir de este año con cargo a utilidades de años anteriores a la reforma tributaria, porque esa es una duda que ha existido. O sea,
Pues queda la duda porque la ley no es tan clara en por dónde me voy. Mantengo la regla anterior, calculo la nueva base de impuestos, o sea, como no está tan claro y eso ha generado muchas inquietudes, lo que hace el decreto es decir, mire, los dividendos que se paguen a partir de este año, con cargo a utilidades de años anteriores a la ley 18 y 19, o sea, el 31 de diciembre del 2016 específicamente, van a mantenerse en las reglas que tenían vigente en el momento de la generación del dividendo. O sea, en esos periodos. Entonces, ¿qué significa eso? Quiere decir que van a respetarse como no constitutivo de renta ni ganancia ocasional la parte que pagó la sociedad. O sea, la subcédula 1 no va a aplicarles para los dividendos que se generaron en ese año. Y la parte que no pagó en cabeza de la sociedad, pues sí tendrá que tributar como establecía la norma. Entonces, eso es lo que hace el proyecto de decreto, es aclarar esos dos panoramas para que sepan si van a pagar un dividendo este año, en la asamblea que se hizo este año, con cargo al dividendo que se generó a 31 de diciembre del 2016, pues saber qué regla van a aplicar en materia de retención en la fuente y por supuesto el que lo recibe, pues saber cómo va a tributar ese dividendo cuando tenga que presentar la declaración de renta. Entonces, eso es lo que hace, se incorporan unos artículos transitorios para saber cuál es el tratamiento que se le deben dar a esos dividendos. Digamos, un ejemplo numérico para entender esa mención, supongamos que esa sociedad tiene una renta líquida agravable de 1.550 millones de pesos después de hacer toda la depuración que mostrábamos anteriormente, ganancias ocasionales, impuesto básico de renta, el impuesto de las ganancias ocasionales, descuentos por impuestos pagados en el exterior, dividendos que sean de la CAN. Después de hacer esa depuración, dice, mire, el dividendo máximo que yo puedo distribuir, ¿cierto? Como no grabado o dividendo que pagó la sociedad es 1.268 millones de pesos. Teniendo esa base, ¿qué hace la empresa? Va y determina, mi utilidad contable son 2.000 millones de pesos. Entonces, esa utilidad contable que dice, mi impuesto de renta que pagué 53 millones de pesos, entonces después de impuestos mi utilidad pasó a 1.813, digamos, hace su reserva legal, o si no la distribuye de utilidad de impuesto, cada empresa pues lo hace como establezca la norma y dice, voy a distribuir dividendos de 1.600 millones de pesos, pero de esos 1.600, si toma la decisión de distribuirlos el 100%, aquí vamos a suponer que es una sola persona que recibe 1.600, porque pues si se dividen muchas personas, pues cada una va a tener que mirar su residual en la tabla. Pero supongamos que es un solo accionista que recibe 1.600 millones de pesos, una persona natural, pues lo máximo que le van a entregar, que ha pagado impuestos en cabeza de la sociedad, son 1.268 millones de pesos, que es lo que está acá. O sea, 1.268 es lo que va a tributar como subcédula 1 y eso se va a la tabla. Y el impuesto, esos 1.268 lo divide en VTs y se ubica acá. Lo más seguro es que va a estar en el rango alto, ¿cierto? Y va y aplica la fórmula. Los dividendos menos 1.000 VTs por el 10% más 20 VTs le va a dar un impuesto de ¿cuánto? De 124 millones de pesos. Pero como hay un valor que le van a entregar adicional que son 363 millones de pesos de los 1.600, que esto como la sociedad no pagó impuestos, no ha pagado el impuesto y se lo van a entregar al accionista, pues el accionista tiene que pagar el impuesto de los 363, o sea el 35%, o sea 127 millones de pesos sobre esto. Y sobre el excedente, pues ahorita sí tiene que el accionista pagar el impuesto que le toca como el accionista. O sea, coge los 363, le resta los 127 y dice 236 millones de pesos, voy y aplico la tabla. Y me ubico también en el rango y me da que el impuesto según tabla son 23 millones de pesos. En últimas, si este accionista fuera esta situación, este caso que está planteado, sobre los 1.632 millones de pesos que recibe, tiene que pagar un impuesto a los dividendos de 275.333.000. Y eso es lo que va a llevar a la cédula de dividendos y participaciones. O sea, si alguien está dentro de esas 5 categorías, pues tendrá que hacer ese proceso para cada una de ellas y tributará en cada una de ellas. Ya el formulario 210 ustedes más o menos ya lo conocieron, digamos uno que se expidió de manera urgente para sucesiones ilíquidas, que necesitaban liquidarse en este año, ajustarse, ya cancelar este año su RUT y todo su tema sucesoral, pero ese formulario pues va a tener cambios ya con base en el decreto cuando salga y con los últimos cambios que se han dado, que es cómo va a quedar el formulario de las personas naturales, el 210 que van a ser para todas, va a quedar distribuido por sistema cedular, así como ustedes pueden verlo en este momento, va a ser muy parecida a la estructura.
la norma establece unas reglas de la transitoriedad, de que este ejemplo que estoy colocando acá, esto solamente va a aplicar para los dividendos que se generen a partir del 1 de enero del 2017, o sea, con el cierre fiscal contable y fiscal del 2017, y si esos dividendos se distribuyen el otro año, tendrán que aplicar esto que les he mencionado. Si es un dividendo que se está distribuyendo con cargo a generados antes del 31 de diciembre del 2016, van con la regla de transición que está establecida en el decreto, o sea, está aclarada en el decreto qué es lo que va a hacer. Entonces tienen que tener en cuenta esos dos elementos, ¿cierto? Rápidamente quiero llegar bueno, renta por comparación patrimonial se va a incorporar a la cédula que tiene el ingreso, a la cédula de renta no laboral. Pérdidas fiscales se divide en capital y no laboral, se lleva a cada una de las dos en proporción. Si hay activos o pasivos inexistentes se van a la cédula de renta no laboral, y si una persona natural tiene que declarar renta por el régimen porque tiene ingresos de fuente pasiva, ingresos pasivos, que es todo el régimen tributario especial de las entidades controladas del exterior, lo que hemos conocido como ese, no es SAL, sino entidades controladas del exterior, esas rentas pasivas que reciba las tiene que clasificar en cada una de las rentas cedulares dependiendo de la fuente de esa renta que recibe. Entonces, simplemente se aclara eso en el decreto. En materia de retención en la fuente, la tabla de retención en la fuente pues queda exactamente igual, pues lo que se hace es eliminarse la retención en la fuente mínima, eso desapareció a partir del 1 de enero de este año, entonces solamente hay una tabla de retención en la fuente. Esa tabla de retención en la fuente también es importante que ustedes tengan claro, todos los que estén dentro de que cumplan para las condiciones para hacer rentas de trabajo y de pensiones, les deben aplicar esta retención en la fuente. Entonces, si hay una persona que usted le pagan comisión, esa persona, sus comisiones no se van por la regla general del 10 o el 15%, sino que tienen que ir y aplicar esta retención en la fuente. Si es una persona que recibe honorarios y no contrata a 2 o más personas, o sea, no vincula más de 2 trabajadores por 90 días continuos, o sea, que está dentro de la categoría, cumple la definición de rentas de trabajo, es esta tabla la que tienen que aplicarle. O sea, ya a partir de este año, eso tiene que estarse aplicando, o sea, sin necesidad de decreto, eso es lo que tendría que estarse haciendo. Las dudas han estado ¿aplica la deducción de dependientes o no aplica la deducción de dependientes? Eso ha sido como más las dudas, es qué cosas puedo detraer de la base de la retención en la fuente para esas personas naturales dependiendo de esos elementos. Entonces, esta tabla se tiene que estar aplicando. Lo que hace el decreto es comenzar a aclarar todos estos elementos que están acá, que se pueden detraer, incentivos a AFP, a salud, pero todo esto tienen que ustedes, todo eso limitarlo al 40% o al 10%, dependiendo en cuál cédula se encuentren. Eso es importante, la cédula donde se encuentra. Yo no sé cómo estamos de tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Este es un ejemplo de retención en la fuente del procedimiento 2, digamos que parte de lo que se tiene ahí. Entonces, una empresa pública, digamos Empresas Públicas de Medellín, tiene un ingeniero, Juan Rodríguez, presenta los siguientes valores. Durante los 12 meses anteriores a julio de 2017, los cuales dice que incluye las cesantías. La información es la siguiente, presenta esa información por salarios, por prestaciones, ese es el consolidado de ingresos durante todos esos 12 meses, donde le van a hacer el cálculo de retención en la fuente. Tiene 120.800.000 y dice que entre esos 120.800.000 está incorporado el componente de cesantías. Y presenta esta información para efectos de la determinación del procedimiento 2. Entonces, aportes en salud, los aportes obligatorios a pensiones, gastos de medicina prepagada, intereses de vivienda, aportes voluntarios a pensiones, y esa es la información que presenta para efectos del cálculo del procedimiento 2. O sea, 26 millones de pesos es lo que va a presentar de información. Y aquí vamos a calcular el porcentaje de retención en la fuente de conformidad con el artículo 383, 385, 387 y 388 de este contribuyente. El proyecto de decreto frente al porcentaje, al procedimiento 2, hace una modificación al decreto, ¿cierto? Pero más para aclarar
¿Cómo se tiene que hacer? Más para ponerlo en concordancia con los cambios que introdujo la 1607 y la 1819 frente a la modificación en lugar de hablar de tabla, hablamos es de tarifa, ¿cierto? De porcentaje. Y esos son los cambios que ustedes van a encontrar en el decreto que está próximo a ser promulgado. Entonces, lo que hacemos acá es partir del procedimiento 2 con una VT de 31.859, determinamos los salarios sin incluir las cesantías, porque las cesantías tienen su propio tratamiento, y aplico los valores que él me está dando como aportes obligatorios a salud, los aportes a fondos de pensiones, hago las disminuciones asociadas a deducción, digamos que están todos los conceptos generales aquí que mencionamos en la cédula anterior. Sobre esto, pues ya tendré que comenzar a mirar la parte que va asociada a las limitaciones. Entonces, determinando cuántas son las rentas exentas que se trajo este señor, que son asociadas al 25%, asociadas a los aportes a fondos de pensiones, todas esas rentas exentas, voy y determino el límite. En este caso, el límite máximo es de 40 millones de pesos para este señor. La sumatoria de las rentas exentas y deducciones le dan 46 millones de pesos, por lo tanto, este exceso pues no se lo va a poder tomar para efectos de la determinación del porcentaje de retención en la fuente. Tomado entonces los ingresos menos lo máximo que se puede traer, que son 40.600.556, él determina su valor que va a llevar a la tabla, que son 60.834. Esos 60 millones lo va a dividir, ¿cierto?, entre el promedio de meses para hallar la base, que eso es lo que trae el decreto en el procedimiento 2, escoge este valor, lo divide entre los números de meses y determina lo que va a llevar a la tabla, o sea, lo que va a calcular el porcentaje para determinar la tabla. Entonces, 4.680.000, lo divide entre la VT, 31.000 que hablábamos para este caso 2017, y determina que el ingreso laboral gravable en VT son 146 VTs, y eso corresponde al 6.71, ubicándose en la tabla de retención en la fuente del artículo 383. Y sobre este porcentaje, 6,71, es que él va a tener que practicar la retención en la fuente durante los 6 meses siguientes, que ese sería como la aplicación del procedimiento 2. Y digamos que ese es como simplemente es para mencionar lo que se quería ver frente al procedimiento. Ustedes van a hacer lo mismo que han venido haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Pues simplemente categorizar si es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, porque ese sí no tiene límite en el sentido de la limitación del 40, y después si las rentas exentas y deducciones las llevarán, y eso es lo que van a limitar al 40%. Hecho eso, detraen, dividen sobre 13 y con eso y determinan en qué porcentaje de la tabla van a estar para calcular el porcentaje fijo de retención en la fuente durante los 6 meses siguientes. Cuando le vayan a pagar el salario a esa persona natural, pues hacen el mismo procedimiento de depuración que mirábamos anteriormente, cogen el ingreso laboral, le restan lo no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hallan un subtotal, le aplican el límite del 40%, miran qué rentas exentas y deducciones está acreditando, y con eso entonces allá a la base van y aplican este porcentaje del 6,17% que hallaron en el cálculo del procedimiento, y eso es lo que hacen cada mes lo van a hacer, y cada 6 meses pues actualizan este cálculo. Otros aspectos generales que se introducen en la reforma y que hacen parte, digamos, de todo este tema de las personas naturales es que se baja la base para ser declarante del impuesto a la renta. Estábamos en 2.800 VTs en consumos con tarjeta de crédito, pasaron a 1.400, las compras y consumos no pueden superar de más de 1.400 VTs, y las consignaciones hasta 1.400 para ser declarante del impuesto a la renta, antes estaban en 4.500. Entonces, lo que hace la reforma es el universo de declarantes también se acorta. No significa que van a pagar impuestos, no. Lo que se hace es declarar y tener, o sea, porque ya miramos que para declarar impuesto arranca una renta líquida gravable de 1.090 VTs, estamos hablando de 32 millones de pesos ya después de depurada la renta, ¿cierto? Entonces es eso, o sea, es mayor información para efectos de evitar todos los esquemas de elusión y evasión que hacen algunas compañías para tomar costos y gastos en las personas que como no declaran, no hay información, entonces pues no hay con qué cruzar. Eso es parte de la finalidad que buscaba la reforma tributaria. Se elimina el artículo 594 raya 1
sobre el tema de los trabajadores independientes no obligados a declarar, porque pues tal como lo han visto, todo el sistema cambió, ya solamente hablamos de la cedulación de las rentas y las bases para declarar pues están limitadas en esos topes. Los aportes voluntarios, los que mencionábamos, aporte voluntario con la finalidad de mejorar la pensión, o sea, voluntarias obligatorias, si se retiran antes de tiempo tienen una tarifa de retención del 15%, y en materia de el retiro de aportes a AFP o AFC, que iban destinados a adquisición de vivienda o a tener los 10 años, si se retiran sin cumplir los requisitos, se sancionan con el 7%, o sea, la retención contingente pasa al 7%. ¿Por qué una es más alta que otra? Porque es que esta está limitada, la última está limitada con el 40% o el 10%, mientras que los aportes voluntarios obligatorias, pues automáticamente es una no constitutiva de renta, se detrae el 100%, o sea, no tiene límite. Entonces, el castigo debe ser más alto para aquella que da mayor beneficio fiscal en un momento dado. Entonces, por eso es que están las retenciones de esa manera. El proyecto de decreto contiene esa modificación, o sea, se modifican los capítulos, y eso es importante. Como a partir del año pasado se expidió el decreto 1625, el decreto único en materia reglamentaria, temas tributarios, ¿cierto? Pues todas las normas que se expidan sobre materia tributaria de cualquier carácter, ¿cierto? Pues obviamente administrado por la DIAN, van a estar incorporados en ese decreto único reglamentario. Por lo tanto, cada vez que modificamos, se incorpora un decreto, modifica una norma del decreto único reglamentario. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque si ustedes van a ver el decreto único, o sea, el decreto 1625, hoy 19 de diciembre, no es exactamente igual al que se expidió el año pasado en octubre, porque ese decreto pues va modificándose en la medida que van saliendo estas normas. Entonces, si yo estoy frente al año gravable 2016, tendré que tener muy presente cuáles eran esas normas reglamentarias para el 2016, porque este decreto, digamos, de personas naturales, una vez salga, pues va a modificar toda la estructura que tiene que ver con las personas naturales en materia de tributación, y por eso todo lo que se hablaba del IMAS, del IMAN, del régimen de retención mínima, todo eso, pues ya no aparece, porque va a aparecer esto que le estoy mostrando acá, que son las reglas que van a aplicar para el año gravable 2017, porque fue la modificación que trajo la ley 1819. Entonces, tienen que tener muy en cuenta cuando ustedes van a hacer una referencia y van a mirar una norma para cualquier índole, ya sea para ustedes que están en un proceso de discusión, pues tengan en cuenta cuál es la norma que estuvo vigente para el proceso de discusión, ¿correcto? Porque si ustedes van a ver el decreto hoy, ya no es el mismo que estaba el 31 de diciembre, o sea, ¿hace un poco más difícil la lectura? Sí, porque a veces ya no tenemos, ya uno va a mirar no el decreto que se expidió hoy, sino el incorporado al DUR, que se conoce así, Decreto Único Reglamentario. Entonces ese decreto lo que contiene son modificaciones a los capítulos 10, todo se va a modificar, se adiciona o se sustituye en el título 1 en la parte 2 del libro primero del Decreto Único Reglamentario 1625 y modifica esos capítulos, el capítulo 10 que habla de dividendos y participaciones no grabadas, el capítulo 11 que habla de ingresos no grabados, el capítulo 12 que va a hablar de ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional, modifica aparte del capítulo 10 sistema para la determinación del impuesto sobre la renta, el capítulo 20 que básicamente vamos a encontrar todas esas definiciones que yo les mencionaba ahora y algunos aspectos generales sobre la determinación del impuesto de la renta de las personas naturales, sucesiones ilíquidas, residentes y no residentes, tratamiento de renta líquida del artículo 21, rentas exentas del artículo 22 y modifica algunas reglas, o sea, también incorpora todas las reglas asociadas al tratamiento de los AFP, aportes a fondos de pensiones voluntarias y aportes a fondos de la construcción, entonces incorpora todas las reglas que tienen que ver en esa materia, que por supuesto pues tienen muchas normas que va a pegarles al sector financiero, que es la forma como controlan esas cuentas. Entonces esos son temas que van a encontrar dentro del proyecto, o sea, la forma como se va a estructurar este decreto que se expida en estos días va a tener esta finalidad. ¿Qué otra cosa es importante aclarar antes de cerrar? Es todas las rentas exentas de las personas naturales quedaron limitadas ya sea al 40% o al 10% si estamos hablando de rentas de capital y rentas no laborales. Y en ese sentido, pues ustedes tienen que comenzar a evaluar el tema en esa materia. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya servido.